Bueno, aquí estamos ahora con lo que corresponde, como usted lo sabe, que a veces los viernes buscamos la manera de entrevistar a personajes. Y hoy hemos encontrado un personaje, hasta cierto punto, luego los calificativos no son muy precisos, pero fascinante por lo que hace. Ustedes van a saber si les gusta, les adelanto, si les gusta el cine de terror, hagan un alto en el camino un rato, van a ver de lo que se trata. Bueno, pero yo les quiero presentar a Abraham Castillo Flores. Doy sus generales, pero ahorita vamos a hablar de su currículum. Es curador, productor fílmico y es programador de Mórbido Film Festival. Y bueno, trae muchas cosas, y se trata de hablar de él y de lo que hace y del cine de terror, que yo le decía que yo tengo una especie de sentimientos encontrados, porque sí, a veces me cuesta trabajo. Yo tengo dos hijos que se vuelven locos con el cine de terror. Hay uno de ellos que ve películas 20 veces y se emociona y las vuelve a ver con la misma emoción. Y bueno, supongo que a pasar, digamos, de alguna otra manera, lo que estamos viendo ahora, ¿no? Con Abraham pasa lo mismo. Bueno, Abraham, gracias. Gracias a ti, Javier. Estoy encantado de estar aquí. No, nosotros. Muchísimas gracias. Y sobre todo que haya, pues nada, interés por este tipo de cine, por este tipo de historias, sí, que pues, a veces son un poco como el picante. No todo mundo le gustan, sí, pero también ese escozor que causa, pues es parte de lo que hace que la gente regrese. A ver, déjame preguntarte, si te dijera alguien, ¿a qué te dedicas? Así, digamos, en muy pocas palabras, ¿qué dirías? O sea, ¿no te asustas? Yo me dedico a ¿No te asustas en la esquina? ¿No te asustas con cosas o no? Todo el tiempo, todo el tiempo. Yo me asusto de muchísimas cosas. Y parte de lo que hago es, creo que una manera de tratar de protegerme, de tratar de entender esos miedos. Yo me dedico a proteger la memoria del cine mexicano de terror, fantástico y de terror, ese mero ahí con las momias, sí, y a que se vea cine mexicano de terror. Afortunadamente he tenido la ventaja de que he tenido muy buenos canales para su salida fuera de México, tanto en museos como en cinematecas, pero también estoy dedicándome a que se restauren películas y salgan en Blu-ray. En México ya casi nadie ve Blu-rays, no, pero fuera hay un mercado muy nutrido, y salen ediciones de colección. Entonces estamos trabajando pues una película a la vez, o a veces salen cajitas con todas estas y que nos da la oportunidad de hacer libros, que haya nuevas entrevistas y tratar de recuperar pues la memoria de... ¿Hay mercado? Por supuesto, y muy nutrido y con buenos números. Y gracias a eso estamos haciendo las restauraciones y estas ediciones que te digo, nos dan los documentales para que no se pierdan las historias de la gente que hizo las películas y que son... Creo que creadores claves que se enfrentaron a una industria mexicana que tenía muchos problemas cinematográfica y a otro país, pero que lo hicieron muy bien y que seguimos hablando de ellos. Sí. Y que creo que nos deben de inspirar ahorita, en este momento tan raro y donde pronto que la realidad se desquebraja. Sí. Y que los cineastas están soñando y siguen planteando sus pesadillas. Y en un país tan extraño como México, tan controvertido, sí, tan paradójico, yo que sí sigo pensando que estas historias nos dan algo de regreso del reflejo negativo que hay. ¿Recuerdas la primera película que viste así que dijiste, ouch, así que tú mismo, sin importar si es mexicana o extranjera, que recuerdes que la viste y dijiste, esto me gusta y no me gusta, ¿qué debo de hacer o qué? A mí hubo una película que me cambió mucho el chip, que fue un hombre lobo americano en Londres. Sí, claro. Yo cuando vi esa película no daba crédito, me sacó de onda muchísimo. Híjole, la historia es lindísima. Yo convencí a mi abuelita que me llevara porque no me habían dejado ya entrar. Porque entonces tenías que ir con un adulto. Entonces era así de que vamos a ver la película, abuelitos. Yo no le dije de qué era, la convencí, ya con ella logré entrar, pero entonces ella salió, me sacó en algún momento de la película enojadísima, pero lo curioso es que no había sido el lobo, no había sido el hombre lobo, ni los muertos, porque salió un muerto ahí, un putrefacto. Eran las escenas de sexo lo que le habían molestado. ¿Cómo me dices a mí para meterme eso? Y fue muy curioso porque a mí también, yo ahí me di cuenta de una cosa que sigue siendo vigente. Todavía, hoy día, causa más escozor las escenas de sexo que las escenas de violencia. Sí. Y a mí esa cosa me parece... Oye, ¿y digamos, estudiaste qué? ¿La prepa dónde?
Yo la prepa la hice en el Liceo Francés, Sí. en el Liceo Francés, que Ahí, fue maravilloso, y la verdad me abrió mucho Sí. las puertas de Como lo que dicen, era. esa escuela en donde van 4 días a la semana a clases y todas las cosas que se dicen, ¿no? Sobre el liceo de... Sí, pero también pues te quedas en la tarde, Claro. te tienes que poner a leer muchísimo, Talleres. te exigen muchísimo Sí. también. Bueno, y hablas francés. Sí, también. Eso. Que le pude sacar jugo ahora que fui a la Cinemateca Francés para presentar cine mexicano de terror, que fue fantástico, Bueno, eso porque me lo aparte, ahí están algunas de las imágenes, Sí. y fue precioso porque se llenaban. A mí eso me llenó de emoción. Yo pensé que pues, íbamos, Sí. no sabía qué iba a pasar, pero la gente estaba Sí. feliz, volcada, y también con mucho conocimiento. Eso me impresionó. Decían, se acordaban de los actores y todo, y dices, Esas películas. sí. ¡wow! Oye, fíjate que yo conocí la Cinemateca, que además no es un edificio tan grande como uno supone en nuestra cineteca, para decirlo No, claro. se nos olvida la maravilla de lo que tenemos aquí. Fíjate que por una casualidad auténticamente, casualidad, salimos de la Cinemateca y entonces llegó y un señor, se subió a un coche y entonces se detuvo con nosotros y nos preguntó, así como, oigan, ¿qué hacen aquí? No, pues somos mexicanos y vinimos, que no sé qué. Ah, pues yo soy el director. Subiéndose al coche. Wow. El hombre le dije, no, somos mexicanos, oiga, qué maravilla. Y no se me va a olvidar que le dijo a mi hijo, maravilla la de ustedes, esto es cualquier cosa respecto al el valor de la Cineteca. A ver, déjame preguntar, en toda esta evolución, de repente que dices, estudio cine, me voy a Estados Unidos, ¿te debe haber costado trabajo la admisión o no? Bastante, sí, Sí, claro, sí, fue supongo, muy ¿no? alto. Luego- Pero la verdad fue maravilloso. Fue El sufrimiento fue maravilloso. Sí, todo lo que se aprendió, lo que se hizo fue ¿De qué genial. año a qué año fuiste allá a Nueva York? Estuve 10 años, yo me regresé en el 2001. ¿Y por qué te regresaste? ¿Fue por El 11 de septiembre. A mí me tocó ver el 11 de septiembre en vivo y en directo. Qué cosa. Y pues sí, cambió todo. Cambiaron las situaciones. De pronto ya no fue tan amistoso las cosas. No, no. Y pues sí, te das cuenta. Mucho de lo que empezó a pasar después en Estados Unidos, pues ahí empezabas a ver. ¿Ya estabas establecido? Sí, yo ya me sentía de, la verdad, yo ya me ya sentía de tenías allá. departamento Sí, y toda la sí, cosa. yo me sentía de allá. Qué maravilla. Y sí fue muy fuerte regresar a México y pues... Todos, sí. Sí, era otra realidad. Hoy día estoy muy agradecido, ya sabes, pero pues, en ese momento uno no sabe y pues la vida luego toma el camino largo. Sí. Pero uno aprende mucho y hay lecciones que me faltaban tener. Oye, a ver, estás en tu casa debe ser una locura de películas, ¿no? Sí. Fíjate. No sé por qué ahorita lo vi, dije, me imaginé, hay que hay libros, hay que hay películas, ¿no? Pero también la bibliofilia se me da durísimo. ¿Sí? No hay nada que ame más yo que los libros. Me parece que es fantástico. A ver, déjame nomás adelantarme así. Ha de estar interesantísima la nueva película del Toro, ¿no? Yo muero de ganas de verla. Sí. Digo, lo poco que se ha visto. Sí. Y aparte que es una historia pues, formativa de él. Él habla de Frankenstein como Jesucristo. Entonces, y lo dice Sí, varias claro, veces. Entonces claro. debe de ser fantástico. Sí. Y aparte, pues imagínate, después de todo lo que ha hecho, de pronto tener toda la artillería pesada para plantear esa película, debe ser Además con el humor fantástico. que él tiene, ¿no? Sí. Que hay que reconocer. Me acaba de llegar un libro sobre Mary ¿Shelley? Shelley. Me pareció una maravilla de libro porque es su biografía. Ya te daré el dato. Me llegó. Es su biografía y está ilustradas muchas cosas. Qué maravilla. Muy, muy bien hecha, muy seriecita, que es una editorial que está sacando también biografías sobre personajes. Tú dirás, acabo de leer la de Lenin y ahora tocó esta, ¿no? Así, pero con ilustrado lo hace muy atractivo. A Y ver, es un personaje fascinante, Mary Shelley. no, hombre, oye, yo no sabía que aparte una adolescente Exacto. que haya cambiado Ahí me- la literatura, Uf. es fantástico. Oye, y embarazada. He leído la embarazada adolescente, ¿no? Que- Bueno, y aparte con esta idea de que los asuntos amatorios ahí eran en el panteón, porque no sé si te acuerdas de que todavía esta cosa del cortejo fue en el panteón cuando iban a ver la tumba de su madre. Sí. Entonces, bueno, sí. Esa Pues, parte- es una película. Bueno, ya han hecho películas de ella, pero es fascinante. A ver, la pregunta que seguramente te hace todo el mundo, me imagino ahí en la Cinemateca y en muchos otros lados que has estado dando conferencias, etcétera, es, a ver, ¿por qué nos fascina el terror, pero al mismo tiempo nos mata de miedo? Yo creo que hay una cosa de tratar de entender el monstruo que vemos en el espejo y de todas estas cosas que no entendemos de nosotros mismos. Y estas historias nos dan como un poco de estructura para aventurarnos. Le pasa al otro, lo siente el otro, ¿no? Y ahí dices, claro, yo entiendo ese sentimiento, yo entiendo por qué se hizo eso, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos dan. ¿Nos un gusta poco el de susto o estructura. no? Yo creo que sí, nos hace falta.
porque también nos hace sentir vivos. Sí, claro. Eso es una cosa. Hicieron un estudio posterior a la pandemia y vieron que toda la gente que tenía afición al cine de terror estuvo un poco más tranquila, porque tenía ya idea de estas historias, de lo que podía pasar y todo, y al menos ya estaba como vacunado. Yo siento que trabaja un poquito como esto de las fábulas, de los cuentos de hadas, que te van preparando. Son historias horribles, cuando estás niño las lees, que te están preparando un poco para los horrores de la vida real. Sí. Y yo creo que el cine de terror mantiene un poco esa función. Una y otra vez vas y dices, ok, ya, ahora tengo que lidiar con la vida, bueno, ok. Pero ya, pues ya... Pero si ya te mantiene, cierto, te mantiene a las vivas. Yo creo que sí. Oye, a ver, como experiencia personal, en el cine Roble vi El Exorcista. Verdaderamente... Cuando la señorita apareció de repente y se daba vueltas la cabeza, yo dije, ¿me voy o no me voy? ¿Me voy o no me voy? Pero como yo, creo que estaba todo el cine. Claro, claro. Y aparte esta cosa de que lo vistes en un cine, sí, que esta experiencia compartida, yo le llamo el templo, no es lo mismo. Ahora ver las películas, en tu casa y todo es lindo, pero no es lo mismo. No. Yo me he dedicado, a partir de lo del festival y ahora con todo lo que hago de cine de terrores, también regresar al cine, que veamos las películas ahí, creo en que el es cine. Importantísimo. Oye, a ver, ¿haces cine o no? Yo lo que me estoy dedicando sobre todo es a la restauración. Sí estoy trabajando en proyectos, en que se desarrollen proyectos, que se hagan películas, pero sí te soy muy sincero, mi corazón lo tengo ahorita en que se rescaten las películas. El año pasado, por ejemplo, hice una serie de conferencias que se presentaron en Bienal FEMSA y luego en el Centro Cultural de España en México. Que era en el centro. Ajá. Sí. La historia de las momias en el cine nacional. Entonces se llamó El Testamento de la Momia Mexicana, porque aparte yo mantengo esta idea que las momias son un monstruo endémico nacional, porque aquí tenemos momias de Guanajuato y están las momias de San Ángel, que son de veras. Y las dos tuvieron una importancia clave en el cine, pero aparte están las aztecas que inventó Guillermo Calderón Estel y que no tienen nada que ver con la realidad y que aún así son uno de los embajadores culturales porque la momia azteca es reconocida en todos lados, aunque nunca haya existido. Sí. Y me parece fantástico. Habiendo dicho eso, gracias a eso ahora estoy curando en el Centro Cultural España, voy a hacer un ciclo que se llama Metamorfilia, que es donde estamos explorando las fronteras del terror, donde no nada más es cine ahora, también nos fuimos un poco a literatura, vamos a hacer cine expandido, con esta idea de que también la gente que le gusta el terror vea que hay más allá de ir a la sala cinematográfica o los libros que pueden encontrar en cualquier librería. Vamos a presentar una novela de un autor nuevo, Alberto Nava Cortinas, Zombiosis, que es una historia de que por manchas solares empieza a haber una ola de violencia en México, que de pronto la gente empieza a atacar al otro, pero para fusionarse, para abrirle y se fusionan y entonces se vuelven estos simbiontes. Eso va a ser película tarde que temprano. Ojalá, esperamos. Yo es una novela que le tengo mucho cariño, estoy muy emocionado porque creo que es una voz nueva y me pareció importante porque aparte no es ninguna editorial grande, es un trabajo casi personal. Es una literal artesanal y me pareció importantísimo. Entonces, de pronto que el Centro Cultural de España abra sus puertas para que haya voz a esto, me pareció fantástico. Sí. ¿No? Entonces, está Zombiosis, la segunda sesión es con Liliana Blum, que es una autora de Durango, mexicana, que ella no es considerada de terror, pero, por ejemplo, a mí que me hayan preguntado cosas que me hayan aterrorizado, las novelas de Liliana Blum. Yo creo que nadie conoce también la psicología humana oscura como ella. Ella tiene novelas como El monstruo pentápodo, Pandora, Cara de liebre, acaba de sacar una novela nueva que se llama Ráfaga Roja, y tiene una manera de desmenuzar la psicología humana. Digo, a mí me aterra. Entonces yo dije, yo quiero hablar, yo quiero hacer entonces vamos a hacer una conversación performática. Qué bien. Para que también la gente, que sepan que el terror, porque el terror es un amplio espectro. Sí. No es nada más los monstruos y el diablo. No, claro, eso es lo que... Y a mí me interesa mucho que en estas conversaciones pues se amplíen, porque de pronto hay la gente que me dice, es que a mí no me gusta pero a lo mejor es un monstruo, tal vez. No quieren saber de caníbales, no quieren saber de asesinos seriales, pero quieren saber de monstruos o de hombres lobo. Entonces eso es fantástico. Sí. Oye, ¿se ha accedido el cine en relación a lo que presumimos son monstruos? No sé, pienso que de las cosas que también me impactaron mucho, como a todos, es Alien, ¿no? De repente, ¡boom! O sea, es decir, tú sabes que hay algo, ¿no? El problema es cuando te aparece, ¿no? Claro. No, porque dices, ves a
a la señora Weaver guapísima, como poco a poco va haciendo un striptease que tiene muy, y de repente aparece eso, ¿no? Eso que lo tienes aquí, que es al mismo tiempo el placer de verla y tener enfrente al monstruo, ¿no? A ver. Los extremos, yo creo que es una cosa maravillosa que hace el cine de terror, el terror en general. Estamos hablando de Eros y Tánatos. Sí. ¿no? Sí, claro. Justamente, claro. y es una cosa que continuamente el cine de terror explota. Ese momento en los 80s, que fue la época de los slashers, con el Viernes 13 y todo, donde si eras adolescente, estabas lleno de hormonas y tenías sexo, te mataban, ¿no? Y que es una fórmula que de alguna manera una y otra vez regresa y se sigue explotando. Pero sí, los extremos, eso que dices de Alien, es importante. Sí. Déjame plantearte, cuando hablas de curaduría, ¿de qué hablamos? De curaduría del cine mexicano. A ver, porque tenemos un estereotipo en donde siempre decimos que todas estas películas del Santo, que tenían todo este proceso en donde estaba el terror o el fantasma o un malo desfigurado, por decirlo de alguna manera, se convirtieron en algo muy importante en la historia del cine mexicano y que tenían gran éxito, se existía en Europa, que en Europa no entendíamos el valor de las películas del Santo. Hablo de las estrictamente luchas, pero cuando peleaba contra los hermanos, fíjate, decirle, los hermanos Espanto, ¿no? O sea, ¿sabes qué es fascinante del género? La lucha libre permitió que se expandiera muchísimo lo fantástico, y eso es gracias a los cómics. Eso es una tropo narrativo que se tomó de los cómics del Santo, donde de pronto pues, podías poner estos luchadores contra La Llorona, Frankenstein, el Hombre Lobo, Drácula, ¿no? Momias de Guanajuato. Pero hay películas que no tienen luchadores, y a mí eso me interesó muchísimo. Cuando te digo curaduría, yo te digo, ir haciendo una selección y tratar de entender cómo fue, porque el cine de terror mexicano, que empezó en 1934 con La Llorona, que es la primera película de terror mexicana, no tuvo un hit hasta el 57. No me digas tanto tiempo después. Antes sí se hicieron, pero nunca fueron cañonazos de taquilla. ¿Cómo cayó La Llorona en 1934? Mucho público. Ramón Peón. Se echaron a correr el público, ¿no? Pegó la película, pero la película a la vez hoy día es muy tranquila y es un fantasma y es sobre todo es como un culto azteca que están tratando de matar niños para evitar que un linaje de una familia siga, que son los originales que mataron a la que se suicidó La Llorona, ¿no? Pero lo fascinante es que el cine de terror no pega hasta el 57 y es por El vampiro de Abel Salazar. Mira. Pero entonces El vampiro pega, es un hitazo. ¿Quién sale del vampiro? ¿Aldo Monti? No. Germán Robles. Claro. Germán Robles, imagínate, español, él, que él salía con de una voz padrísima. Que él salía de Jesucristo en las películas, en el teatro, perdón, porque esta es su primera película. Él salía de Jesucristo. Y entonces sale de vampiro y es un hitazo. Totalmente. Pero ve cómo es increíble el cine mexicano. Ya tenían, porque a los meses de eso sale la trilogía de La momia azteca de Guillermo Calderón Estec, que ya estaba, y curiosamente el punto de contacto, el que escribió La momia azteca era el hermano de Abel Salazar. Mira, ahí está. Ahí está, mismísimo. Sí. Entonces, a partir de ahí del 57 arranca durísimo el cine de terror con películas que no son necesariamente de luchadores, pero unos cuantos años después es los luchadores que empiezan a explotar como los temas fantásticos y que pegan tanto. Y aparte, tú decías de cine de importación. Esa mezcla de luchadores y cine fantástico, terror, pues no venía de ningún otro lado y pues de fuera se quedaban. ¿Qué es esto? Oye, ¿tenían mucho éxito esas películas en taquilla? Sí. O sea, ya ves que te dicen que 15 días debe durar, o 10 días, o una semana, se quedaban. Tú ves todas estas películas y normalmente en el libro de García Riera, que es como la Biblia, 4 semanas, 5 semanas... Y eso eran sus primeras corridas, luego volvían a salir, ¿no? Y luego televisión, etcétera, pero sí les iba muy bien. Sí. Siempre eran, y esa es una de las cosas hoy día, el cine de terror tiene asegurado cierto tipo de público, de retorno económico. Sí, de retorno económico. Independientemente si las películas son buenas o malas, que eso es una cosa tremenda, porque también hay muchas películas malas de terror. Pero a ver, una mala de terror que recuerdes. Híjole, yo te lo digo como una cosa es de gustos. Hay muchas que son. No, pero digamos, ¿a ti qué te parece una película ahí que recuerdes, que dices, y tuvo un gran éxito? El año pasado una película que se llama Juguemos en el Bosque, que estuvo en el top 10 y a mí me parece que representa, y perdón con los productores, pero todo lo que no se debe hacer en el cine mexicano. Y sin embargo está ahí. No sé qué dice eso del público, pero la película fue un exitazo. ¿No? Del mismo lado está la película
están películas que son fantásticas, pero que luego no va la gente. Entonces, creo que al final, y esto no nada más es para el cine de terror, es una cosa de exhibición, también la promoción tiene que ayudar, y hoy día también las películas duran una semana, y si no están una semana, salen del cine. Claro, y si estuviste fuera esa semana, ya no supiste días jamás. Y es aterrador, pero por ejemplo, películas como Alucarda, que en su momento, aquí en México, la criticaron, todo el mundo se rió de Y le fue bien al extranjero. No, pero es una de las películas, yo creo que de más alto impacto y que todavía la pones en el cine y la gente sale sorprendidísima. Oye, digamos, esta curaduría, ¿a qué te ha llevado a ver? ¿Cuántas películas? Muchísimas, no paro de ver cine. Sí te puedo decir que una de las cosas que sí sentí un cambio radical en mi vida es cuando dejé el festival, que tenía que ver una cantidad desbordante de películas, y de pronto me di cuenta que ahora ya no las tenía que ver a fuerzas por trabajo, sino de pronto fue recuperar también mucho el gusto. Claro, el gusto. ¿No? Y eso fue una cosa muy linda. En lo que dices de las curadurías es también como de ir seleccionando, es como cuando preparas una comida. Sí. ¿Qué va primero? ¿Qué va después? ¿Qué sirves de postre? Y tratar de dar, yo cuando hice el festival, siempre me concentraba en darle una experiencia al público que valiera la pena que se haya salido de su casa para ir a ver eso. Sí, yo creo que eso es importantísimo. Sí. ¿No? Que el público sienta que valió la pena salir de su casa. ¿Funcionan las series de terror? Sí, por supuesto. Pues sí, digamos, que sepas que vas a ver 2 capítulos y en 2 semanas ves otros 2, sí, más o menos, o se va perdiendo. Yo creo que es muy difícil de que te aguantes 2 semanas. Sí, que ¿no? sí, es un buen. Pero, por ejemplo, esta cosa que hacen en HBO, que sueltan un capítulo cada semana. Eso es muy bueno. A mí me parece fantástico y es un modelo que yo creo que deberían seguir, porque de pronto hay cosas, lo de Netflix y eso, que te tiran todo de corrido y claro, te lo echas en un día, pero no vuelves a hablar de ello. Ahora con El Eternauta, sí. Que me pareció una adaptación increíble. Yo nomás he visto 2 capítulos, pero sí Hablaron todo un ratote y luego ya se cayó la conversación. En vez de irlo soltando. Que es que inventaron todos los capítulos. Sí, yo sí creo que dosificar es bien importante, sobre todo que hay tanto ahora. Sí. Oye, bueno, una pregunta que puede resultar como muy obvia. ¿Hay cine de terror en México hoy en día o no? Por supuesto que sí. Y le está yendo muy bien. Todavía yo creo que nadie encuentra la manera porque sí no hay una fórmula, ¿no? Todo el mundo está buscando la fórmula, qué es lo que tiene, y la tratan de seguir y no funciona, pero de que hay talento, hay muchísimo talento. Ahorita estamos viendo, por ejemplo, Huesera, Michelle Garza está haciendo su película en Estados Unidos, pero como ella hay muchísimos cineastas que siempre están buscando la manera de traer sus voces, sus historias, y que también ya se dieron cuenta de algo increíble, que cuando platicas historias mexicanas, locales, eso tiene más éxito hacia afuera, porque afuera no quieren ver películas de gente que se parezcan a los Estados Unidos. Claro. Que es algo que creo que tardamos en entender. Yo cuando me di cuenta que las películas mexicanas, lo más mexicano es lo que más pega afuera, entendí muchísimas cosas. Oye, cuando hablamos de lo más mexicano es el terror por el terror más que la fantasía. Pero la fantasía local, por ejemplo, la leyenda como la de La Llorona, eso es algo muy de acá. Las momias de Guanajuato, pues son de acá. Ellos y hay momias egipcias, por ejemplo, lo de las momias, pues hay momias egipcias, pero las nacionales son muy particulares. Y eso es lo que creo que los productores deben de recordar. Cosas muy nacionales son cosas que siempre van a sorprender, porque no existen. Entonces, tú estás presentando una mitología nueva, folclore nacional, y eso es increíble. Oye, a ver, déjame regresar un poquito a ese 2001, que a lo mejor ya ni quieres hablar de ello, ¿no? ¿Cómo te cayó el 11 de septiembre estando en Brooklyn, me decías, ¿verdad? Sí. En Brooklyn. Pues yo trabajaba de noche editando unas cosas y entonces... ¿Pero dónde estabas? ¿En tu casa? Yo estaba dormido en mi casa y empezó a sonar el teléfono. Entonces era así de, güey, ¿quién me habla? Fue así de, ¿qué? Y me dijeron, güey, asómate a la ventana, y colgué y otra vez. Ya me asomé y estaba el World Trade Center en llamas. Y fue así de... Y prendí la tele y no había señal. Y era una cosa muy clara. La antena, que era la que ponías, porque no tenía cable, no alcanzaba el cable, estaba en el World Trade Center. Y entonces ahí fue cuando dije, en la madre. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Entonces me salí caminando hacia allá para ver qué pasaba, y en el camino, porque había un parque donde se veía enfrente, y camino a las torres, pues me tocó ver el segundo avión. O sea, ¿camino desde el río? Sí, no, yo venía caminando y pues se veía la torre y me tocó ver el segundo impacto.
¿Eso es terror? Totalmente, ¿no? O sea, sí, Rebasa cualquier película que hubieras imaginado. Creo que la experiencia que tuve en ese momento sí rebasa. Digo, lo único que te podría ser comparable son como cuando tiembla. Aquí. Sí, claro. O sea, ese sentimiento de que no sabes qué va a pasar y que... digamos, alguien que se dedica como tú a esta revisión de terror, de estas cosas, lo inesperado, la sorpresa, el susto, el miedo, cuando ves una cosa de esas, ¿qué piensas? ¿O no piensas? ¿Nomás ves? ¿Qué pasó? Sientes, ¿no? Sí. Y yo creo que todos los que estamos obsesionados con estas historias, todos tenemos algo que nos marcó, que nos asustó muchísimo. Sí, claro. Y estas historias, lejos de provocarnos más miedo, creo que al final también nos ayudan un poquito a relajarnos. Te digo, yo creo que da estructura emocional a cosas que de pronto no tienen pies ni cabeza. A ver, digamos, en tu... Es que no me gusta eso, el top 10, porque luego se vuelve algo... Es muy difícil, ¿no? Aunque ¿cuántas veces te lo han preguntado? Muchísimas veces, pero yo, por ejemplo, me encanta recomendar una película mexicana que se llama Misterios de Ultratumba, 1958. ¿De quién es esa? En esta sale Gastón, salen puros desconocidos, pero no es tanto el cast, la historia es fantástica. No, pero a ver, dime nomás por saber, que recuerdes. Gastón Santos. Rejoneador. Exactamente, sale Gastón Santos, Mapita Cortés. Mapita Cortés, mira nomás, la de Lucho Gatica. Exactamente. Es la historia de dos doctores, uno se está muriendo y habían hecho un pacto de caballeros, que el primero que se muriera tenía que regresar del más allá para decirle al otro qué había. ¡Qué maravilla! Y de eso va la película, y luego todo sale mal, y es una verdadera joya. Por alguna razón, no todo el mundo la recuerda, pero yo digo, es una de las películas que ya sacamos en Blu-ray, la hemos llevado al Museo de la Academia, a la Cinémathèque Française, y es una joya de la cinematografía. Sí. Y esto es un año después del Vampiro. Sí. El año después, y es el mismo equipo técnico, el director, el que hizo el diseñador de arte, el músico, ¿no? Y es una película de Alameda Films fantástica. Oye, por ejemplo. ¿La comicidad y el terror se van o no? Por supuesto que sí. Creo que digo, y en México que somos genios, y en eso sí, lo digo sin pena, genios para mezclar géneros, creo que comedia y terror van de la mano. Porque aparte hay una maravilla cuando metes comedia y terror. Puedes seducir al público infantil y los vas preparando como a todas estas figuras. Tienes razón. ¿No? Y se le olvida a la gente, pero toda esta idea de mezclar los géneros era también para que pudieran entrar los niños. Van los papás y luego, claro, metes el número musical sexoso o medio sexy para que estén los papás contentos. Era una idea de que en las películas mexicanas de esa época tenían que tener algo para toda la familia. O sea, siempre. A ver, te diría, pensando en voz alta... La nave de los monstruos, ¿te acuerdas de la nave de los monstruos? Sí. Piporro, Lorena Velázquez, qué maravilla. Los monstruos. No, o sea, oye, y la musicalización... Exacto. Sí. ¿No? Y hay un robot aparte. Sí, claro, ¿no? Un robot que se adelantó a los de más adelante, ¿no? Y es fantástico. Hasta Arturito se les adelantó. Pero digo, había uno en la momia azteca, el robot humano contra la momia azteca de 1958, sí. Entonces, que es 3 años antes. Pero te digo, ya había en ese delirio mexicano de mezclar ciencia ficción con terror, con vaqueros, específicamente en la nave de los monstruos, y que es una maravilla. Y aparte, la ves tú hoy día con gente y la gente se derrite de gusto. A ver, yo de repente paso por el canal del cine mexicano mucho y me divierte. Pero a ver, que recuerde, hay una película de los polivoces en que se meten en una casa por una herencia. Así, no me acuerdo bien el nombre, pero es diferente. Bueno, los polivoces son una maravilla. Bueno, qué bueno que compartimos eso. Sí, Oye, a ver, pero pienso en eso. Mira, ahí está. Ahí está, sí, ahí está el Piporro, sí. Creo que se llama el... Andrés Bustamante, que conoce al famoso Wiri Wiri, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas que tenía un canal que se llamaba Poncho Visión? Sí. Y entonces entrevistaba gente, ¿no? Y entrevistaba a mucha gente. Y yo platicando con él me dice... De todos los cómicos que conocí, yo pensé que eran mucho más divertidos, etcétera. El que verdaderamente me dejó fascinado fue el Piporro. No, Piporro yo creo que nos hace falta restaurar la maravilla de lo que era el Piporro. Yo sí creo que era un ícono nacional y una de mis tareas pendientes es que hagamos que resucitemos la nave de los monstruos. No, y los tales por cuales, con Domingo Soler. Pero aparte es esa chispa y esa cosa como de reírse del mismo. Y tenía una facilidad para el lenguaje. Sí. No sé por qué me da la impresión de que improvisaba mucho. Seguramente, no lo sé. Seguramente. Oye, pero pensaba, déjame decirte, en películas de Clavillazo, que él es detective, pensaba,
Bueno, él fue a la luna una vez. Sí, ¿no? claro, Sí. ¿no? Sí, ¿no? Que más era el antigalán, ¿no? Totalmente. Y caía a seducir a la Teresita o Lorena Velázquez, ¿no? Y ¿sabes también cuál otro? Una que también uno no entiende bien, pero una de resortes también, algo tenía que ver, que se convertía en, era doble de la abuela, y la abuela era la dueña de la casa, una cosa ahí que, ya sabes. Hay una película, Autopsia de un fantasma, Sí. de los Rodríguez, que es rarísima, tiene un robot ahí, una robotina, y sale uno de los Carradine, y son de estas mezclas extrañas. Yo recuerdo verla de chiquito y decir, o sea, wow, era no entiendo y no hace sentido, pero me rindo ante ti. Y ese tipo de delirio, que sí es muy mexicano, creo que es algo que sí nos faltaría como volver a explorar. Es muy difícil como género, ¿no? Sí. Porque ahora les gusta mucho que sea todo muy limpio. Pero hay una cosa de la imaginación y del delirio mexicano que es fantástico y que pues, el cine fantástico creo que abrazó de una manera increíble. Es que dices muy bien, porque además, a ver, Pepito y Chabelo, con todos los es lo que tú dices, ¿no? O sea, tráete a los adultos, tráete a los niños, pero tráete a los adultos, ¿no? Y estas películas, aparte de aventuras, que eran muy chistoso de ellos que están tratando de hacer, ¿no? Ellos salen de scouts ahí. Salen de scouts. Salen de scouts y sí. descubren ahí una amenaza internacional, que están haciendo como unos robots, no me acuerdo. Sí. Y digo, esa cosa cruza con la ciencia ficción, con todos los monstruos, que claro, es chistoso, pero por ejemplo, esta película particularmente sale el hombre de la Laguna Verde. Cuando Guillermo del Toro tenía 7 años, seguro vio esa película, ¿no? Y porque le hacían mucha burla cuando se ganó el Oscar y ponían esta. Decían, pero la vio, y claro que vio la original, la de blanco y negro, y fue la que lo encantó y lo llevó a The Shape of Water eventualmente. Pero también esto, y esas dos cosas cruzadas. Porque aparte, como decías tú al principio, si alguien tiene como un humor no solamente sano, pero totalmente extrovertido y maravilloso, es Guillermo del Toro. El que nos riamos no está peleado con que sí. no nos asustemos de algo. Además, la risa y el susto van de la mano, ¿eh? Sí, y hay grandes, porque aparte son de esas emociones. Cuando estás en el cine y te carcajeas, funcionó la comedia. Sí. Cuando estás en el cine y te estás tapando los ojos, que son reacciones físicas a lo que estás viendo, sí, y que funcionaron. Y creo que la comedia y el terror te lo pueden dar, sí, cuando están muy bien. Y cuando lo puedes juntar, hay una película de vampiros que es What We Do in the Shadows, lo que hacemos en las sombras. Sí. Es como un falso documental de vampiros, divertidísimo. ¿Por qué el vampiro se convierte en un personajazo así del cine? Es que es la idea del seductor, claro, del noble, que está robando la sangre, sí, ¿no? Y luego las propiedades de la gente. Es un ícono, yo creo que hay algo en nuestro DNA que reaccionamos a eso. Todos los monstruos tienen algo de lo que reaccionamos. Yo creo que nos conecta eso, decíamos, de las fábulas, de los cuentos de hadas. Reaccionamos, ¿no? Son arquetipos. Sí. Oye, ¿qué película te ha asustado, Híjole, muchísimas. Pero así como una que digas, ay, esta. Bueno, a mí, por ejemplo, Alien, el octavo pasajero, sí me sacó un susto tremendo. Estaba chavito cuando la vi, pero sí me. Yo ya era adulto y toda la película la viví. Hay una película reciente que vi que se llama La Abuela, es una película española. ¿La Abuela? La Abuela, y es una nieta que tiene que regresar a ver a su abuela que ya está muy mal, la tiene que cuidar. Y es mucho esto de terror geriátrico, que es algo que se va a poner muy de moda. Eso es una ola que viene ahorita. Sí. Terror geriátrico. Y la abuela, pues la dulce viejecita no es tan dulce. Yo me acuerdo cuando vi esa película, eso fue el último año que estuve en el festival. El día que vi el screener de esa película, dije, la madre, ¿qué es esto? Sí me pegó. Y digo, cuando de pronto los dulces viejitos, esta idea de pronto ya no es tan dulce y te recuerda, pues es el final de la vida. Sí. No sé si tiene que ver con eso, pero a mí me conectó muchísimo. A mí esa película sí me sacó de onda. ¿A los mexicanos nos gusta el cine de terror? Por supuesto que sí. ¿Sabes que somos el país que da más ganancias? No, ¿esto no lo sabía? Somos los que más ganancias damos. Hubo artículo en Variety o en Hollywood Reporter de que, o sea, cuando viene el box office, sí, en México, acaba de estar ahora en la semana pasada que estuvieron... sí vi que vinieron todos estos. ¿Todos? Sí. Bueno, no fue en vano que trajeron varios paneles. Vino el jefe de Blumhouse, ¿sí?, a presentar su slate de películas y hasta anunció una película, primera película de Blumhouse en español.
somos un gran territorio para el cine de Oye, terror. me quedé impresionado de los personajes que vinieron a México. Pero eso te habla Claro. por lo que da la taquilla, porque no es que nos quieran mucho, es porque, o sea, sí damos resultados a nivel taquilla. Sí. ¿No? Entonces, también de pronto dijeron, este mercado sí hay que cuidarlo. Que por otra parte también eso es lo que, si cuidaran así a nuestras películas, nos iría muy bien. Oye, es lo a que ver, falta, es la gran frontera. déjame terminar preguntándote, ¿qué tendría el público? Digo, ¿qué tendría? No se tendría, por supuesto, ¿no? ¿Qué debería el público ver? No perderse, digamos, fin de semana, tienes tiempo, ¿te gusta el género? ¿Vives? Yo les diría, sobre todo a la gente que le gusta el terror, que se den chance de ver películas mexicanas de terror. Eso está buenísimo. Continuamente hay propuestas nuevas, originales, que valen la pena. Muchísimo. Sí. ¿No? Muchísimo. ¿No? Entonces, que les den chance, que digan, ok, pues vamos a ver, no vamos a ver esta de terror que sabemos gringa, sabemos que va a durar 3 semanas, mínimo. Sí. Pero la mexicana, ¿quién sabe? Esas son las que hay que ir a ver. Oye, y de tu generación que estudiaste ya en Nueva York, muchos se dedicaron al cine de terror, ¿no? Que recuerdes ahí de tus compañeros. De mi generación, no. Curiosamente, yo fui el único que se quedó como en este territorio. O sea, no es que te hayas especializado, sino tú lo tomas con el conocimiento del cine y tú te vas por tu propia vía. Yo me tardé un poquito en llegar al cine de terror, porque siempre me gustó, siempre sabía que... ¿Pero dónde andabas antes del cine de terror, cuando ya estabas en el cine? Yo me dediqué, ya sabes, dentro de la industria estuve en distintos tentáculos, me tocó de todo, me perdí un tiempo en la publicidad, me sedujo la sirena de la publicidad. Lo único que espero es que te haya hecho, que hayas ganado mucho dinero. En su momento sí, pero luego me lo quemé todo porque me fui a Francia siguiendo un amor, entonces, bueno. digo, no, o sea, es ni hablar, es una inversión, sí, es una inversión de la vida, ¿no? Totalmente, sí. no, fue fantástico. Pero luego te digo, fue de ese momento de justo cuando dejé de hacer publicidad, de pronto dije, ¿qué es lo que a mí me gustaba del cine? ¿Por qué? Y era de, claro, es el terror. Y se fueron juntando los astros, las cosas, y me reencaminé al cine de terror y logré luego entrar en Mórbido, que la verdad fue un momento fantástico de mi vida, que logré literal dedicarme día y noche nada más al terror, y ahora que pues, dejé el festival, encontré esta manera de cómo continuar esta pasión. ¿Y el festival lo dejaste de plano? Sí. O sea, no, el festival está funcionando, sí, y es maravilloso. Lo sé, pero ha de haber sido una locura hacer el festival, ¿no? Ah, sí, definitivamente. ¿Cuántas películas recibían? ¿Cuántas? A ver, dime. Hubo un año que recibimos como 300 y tantos. No. Sí, es una locura. ¿Películas de largometraje o pequeños cortos? O sea, esto era entre películas y cortometraje. Pero o sea, de todos lados del mundo. ¿Decidir quién ganaba era muy, muy difícil o no tanto? O sea, hay una soy muy sincero, natural. a mí me causaba más problema esto de seleccionar las películas que quién ganaba al final. Allá ustedes. Porque era así de... ya está el jurado. Y digo, yo de alguna manera, soy muy vocal, como ya te diste cuenta, siempre decía, es que esta es la joya, esta es la que es importantísima, no sé qué, entonces yo ya sabía todo el mundo cuál es la que yo apoyaba. Pero, digo, a mí me sigue obsesionando cuando tengo la oportunidad de hacer una curaduría, qué es lo que queda en pantalla, qué es lo que queda para el público. Creo que eso es importantísimo. Por eso ahorita, con esto que vamos a hacer en el Centro Cultural España, estoy muy emocionado. A ver, danos ese dato para que cerremos la conversación. El ciclo se llama Metamorfilia. Van a ser 4 sesiones, una al mes, en junio, julio, agosto y septiembre. ¿Qué días de junio, julio? Es el 11 de junio, Zombiosis. La semana que entra. La novela de Alberto Nada Cortinas. Luego el 16 de julio presentamos El monstruo en el espejo, que es el conversatorio con Liliana Blum. Luego vamos a tener El ojo cósmico el 20 de agosto, que es una sesión de cine expandido, cine extraterrestre. Va a ser una presentación hecha para el centro sobre películas de extraterrestres que nos quieren aniquilar. Y luego, el 17 de septiembre, presentamos Muertamorfosis, que es la primera película mexicana de terror hecha con inteligencia artificial. Un poquito viendo qué se está haciendo en las fronteras. ¿Asusta ET o no? A mí, yo cuando la vi la primera vez, sí hubo varios momentos que sí me asustó, la verdad. Porque aparte tiene la verdad que el bicho es rarísimo. Eso feo. Entonces, claro que sí se asusta. Al final te tienes condescendiente con él. Pero yo creo que el chiste es eso. Algo que lo ves y te da un poco de miedo, te termine causando amor y cariño. Ese es el genio de esa película. Sí. Que algo feo se vuelva tierno. Sí.
Pues bueno, a ver, entonces, ¿ese es la entrada libre? Entrada libre, Centro Cultural España, 7 de la noche. Ahí en el centro. En el centro. Atrás de Catedral. Atrás de Catedral. Estamos esperando que se resuelvan los problemas Pues magisteriales. mira, te puedo contar que hoy se acaba de informar que Oaxaca ya se va, que el lunes ya regresan a clases los maestros de Oaxaca. Ok, y que les puedo decir claramente que eran varios de los contingentes que están afuera del Centro Cultural España, entonces muy buena noticia esa Sí, para sí. que fluya y pues nada más que Tlaloc nos ayude y ahora sí los invocamos a que visiten el Centro Cultural Bueno, España. realmente qué gusto, Abraham. Te agradezco muchísimo, gracias por La tu verdad. interés y de veras un honor Bueno, estar contigo. mira, déjame decirte, la tal Gilda, que es cinéfila a morir, me dijo, oye, está aquí Abraham, que no sé qué. Dije, bueno, pero no lo pensé dos veces, porque hay una fascinación por el cine, pero hay una fascinación también por qué me gusta y no me gusta el cine de terror, ¿no? O sea, por qué, espérame, lo ves solo el cine. Estás con gente, pero lo solo, pues lo que sientes es tu estómago, ¿qué, no? O tu cabeza, ¿no? Y dices, oye, salen tus fantasmas, ¿no? También. Pero es bueno sacar los fantasmas, Claro. que los fantasmas se den su vuelta al Sí. monstruo. Yo decía este chiste de que al monstruo hay que sacarlo a dar la vuelta porque cuando lo tienes dentro mucho tiempo se enoja. Sí. Y ahí es cuando comienzan los problemas. Y es cuando empieza uno a hacer mala onda. Exacto. Bueno, Muchísimas gracias. Es un gusto. Igualmente. Bueno, oiga, muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes a las 12 de la mañana. Espero que haya un fin de semana tranquilo. Pero parece que por lo pronto el tema, como ahorita le decía a Abraham, coordinadora y el gobierno mexicano ahí medio se va arreglando. ¿Cómo? Ahora sí que como la película, solo Dios sabe. Bueno, pásela bien. Adiós, hasta lunes.